Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén y amén. Dice así el Tejilín 1. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los encarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. No así el perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo. Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Baruch Hashem Yahweh por su palabra. Le damos gracias por habernos permitido llegar hasta este día de Shabbat, hasta este séptimo día en el calendario escritural. Te damos gracias, Padre, por habernos mantenido con vida, por proveernos de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos y aún aquellas que ni siquiera pensábamos. Gracias por la salud, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos poder meditar en ella. Gracias por este día hermoso de reposo, de descanso, que tú concedes a tus hijos. Los que te buscan de todo su corazón hallarán siempre la emet. Beshem Yeshua HaMashiach, melech Israel. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, mis amados, en cualquier lugar donde ustedes estén y se encuentren. Gracias por estar ahí, por seguirnos en con nuestros vídeos que no tienen otra finalidad, que es compartir aquellas cosas, aquella hermosa palabra que hemos ido a través de los años aprendiendo, en la cual hemos ido creciendo. Hemos tenido que ir cambiando, no porque la palabra cambie, sino porque en la medida que avanzamos en nuestro escudriñar la Torá, también vamos entendiendo que hay cosas que realmente aprendimos desde una religión, pero Yahweh no nos llamó a cambiar de religión. Yahweh no nos ha llamado para convertirnos al judaísmo ni a ninguna otra religión, sino que Yahweh nos ha llamado para que seamos obedientes a su Torá, para que le conozcamos a Él, y es la única manera conociendo su Torá. En este día de Shabbat nosotros hemos estado como familia también analizando, escudriñando aquellos versos que se encuentran en lo que la gente conoce ya como la parashá de Pinja, porque ciertamente hay hermanos que van conociendo la Torá pues paso a paso, y cada uno tiene un ritmo distinto. Y aunque nosotros llevamos años viendo cada parashá, es necesario a veces para con algunos, en el mismo régimen que Yahweh tiene con nosotros, poder tenerlos con ellos, para que ellos puedan entender la palabra desde el principio hasta el fin. Entonces, en este día y en esa enseñanza que llevamos, especialmente por la gente nueva, estamos escudriñando hoy la parashá de Pinja. Es una parashá realmente para mí hermosa, y solo a modo de recordatorio vamos a leer de
esta historia de Pinjas, para que podamos continuar ese hilo conductor que nos lleva a ver esa actuación de este hombre Pinjas. Vemos vamos a dar lectura a el libro de Bemidbar, número 25:1, hasta el 25:9. Israel se quedó en Shetim y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así unido a Baal-peor, la furia de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Yahweh, para que la furia ardiente de Yahweh se vuelva de Israel. Moshe dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes pondrá muerte a aquellos en su tribu que se ha unido a Baal-peor. Justo entonces, a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada del Mizcam del testimonio, un hombre de los hijos de Israel vino por allí trayendo a su familia una mujer de Midian. Cuando Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aharón, el Cohen, lo vio, él se levantó de entre medio de la multitud, tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos, el hombre de Israel y la mujer por su estómago. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Sin embargo, 24.000 murieron en la plaga. Realmente pensamos, como Yahweh no es un hombre, no es alguien físico al que podemos ver, pero tenemos la ligera idea que sí podemos engañarlo, que podemos hacer caso omiso a su instrucción, porque creemos que de esa manera es que somos realmente libres. Entonces hacemos como dice el libro de Jueces en el último verso, que el pueblo en aquel tiempo hacía como bien le parecía. Por eso esto me trajo a la memoria esta historia también de Ruth, la Moabita, este libro de Ruth la Moabita. Y entonces vemos cómo tuvo que salir una familia entera, Naomi, su esposo, sus hijos, por la hambruna. Pero esa hambruna venía como consecuencia de un pueblo que estaba haciendo como bien le parecía. En la semana pasada vimos y acabamos de leer cómo este pueblo tiene una instrucción de Yahweh por medio de Moshe, ¿verdad?, que pasa olímpicamente y siguen haciendo como bien le parece. Pero Yahweh es tajante con el pecado, Yahweh no tiene medias tintas, Yahweh no dice, bueno, poco a poco, ese es un lema muy, muy oído, ¿no? Bueno, poco a poco, ya irá cambiando, poco a poco, lo único que hace el pecado, poco a poco, es contaminar y traer muerte, traer destrucción, ¿sí? Porque nos empeñamos en caminar por caminos anchos, espaciosos, pero dice la palabra que el final de ellos son caminos de muerte. Queremos seguir haciendo como bien nos parece, pero luego cuando nos encontramos en las consecuencias de haber hecho lo que bien nos parece,
ya no sabemos en dónde nos hemos metido y ahora nos vemos como el hijo pródigo comiendo algarrobas de los cerdos que cuidaba, y cuando algo era impensable, un cerdo en la vida de un yahudí, de un judío, ¿no? Otros tampoco asumen las consecuencias y no las piensan y simplemente deciden seguir haciendo como bien les parece, sin entender que van a terminar muertos. Y muchos mueren no solamente espiritualmente, sino físicamente y sin ya tener tiempo de arrepentirse. Pero esto, si es una persona joven la que lo oye, dice, bueno, yo ya tendré tiempo, yo soy muy joven, ahora tengo otras cosas que pensar, ¿qué me voy a preocupar ahora? Ni de cielo, ni de infierno, ni de rollos espirituales o religiosos. Pero recordemos una cosa: los atributos de Yahweh no son para cambiarle el nombre a Yahweh. Yahweh es su nombre y no hay más cuando se le nombra que nombrarlo por su nombre, porque yo quiero que me llamen por mi nombre, Débora, no que me llamen por la mujer que tiene gafas, por la que es así, es asá, o más llenita, menos llenita, más... No. Mi nombre es Débora, ¿verdad? Y el nombre de Yahweh es Yahweh. Pero uno de sus atributos es que es justo. Entonces Él no puede pasar el pecado por alto. Le ha advertido a un pueblo de las consecuencias de seguir en aquella enseñanza que Bilam había propuesto al rey Balac para que Israel completamente se perdiera. Y el pueblo no oyó la instrucción de Yahweh dada a Moshe, pero quiso seguir esas enseñanzas que Bilam había aconsejado a Balac. Y en esa historia se ve inmenso Pinjas, cuando ve que un pueblo está pasando olímpicamente de la instrucción de Yahweh y encima se atreven a traer ese pecado a casa, por así decir, ¿no? En mis palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene un israelita y ya trae a otra mujer de la que no tenía que tener ni contacto, y encima se enseñorea allí delante de todo el mundo, la trae a su familia, la va a presentar, uy, es maravilloso. Y Pinjas no puede soportar esto, ¿verdad? Y entonces dice que los atraviesa con una lanza por el estómago a los dos. Realmente aquí lo único que está sucediendo y que podemos observar es que antes de que apareciera Pinjas en escena, ya estaba habiendo un efecto causado por la desobediencia. En aquella desobediencia y antes de que Pinjas intervenga, se está produciendo una plaga que Yahweh ha dado por esa desobediencia de su pueblo, que está causando muertes y que realmente lo único que la para en seco es la intervención de Pinjas, ¿sí? Cuando atraviesa con su lanza, en su celo por Yahweh, en su celo por la Torá, aquel hombre
israelita que sí tenía conocimiento de la palabra y aquella mujer que lo había atraído, seducido y que el otro la siguió. Entonces, cuando Pinjas interviene, es que dice la Escritura que ahí se acabó la plaga. Pero aún así, en una plaga que murieron 24.000, y que si no fuera por la intervención de Pinjas, un hombre íntegro, un hombre como el que describe Tejilín 1, es que realmente la gente hubiera seguido muriendo porque la plaga hubiera seguido avanzando. Hoy realmente las cosas no son diferentes, tenemos un instructivo perfecto que se ha dado al pueblo de Israel, le ha sido dado por medio de Moshe, de parte de Yahweh. Entre este pueblo de Israel se encuentran esas 10 ovejas perdidas, las que Yeshua vino a buscar. Pero ¿qué han hecho esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Que Yeshua, repito, vino a buscar. Que como el pueblo de Israel en el tiempo de Pinjas se ha unido a Moab. ¿Y qué pasa cuando te unes a Moab? A esos pueblos que Yahweh te ha dicho no. No te unirás con ellos. No tendrás matrimonio con ellos. No harás lo que ellos hacen. Porque yo soy Kadosh, tú tienes que ser Kadosh. Porque tú tienes que ser un pueblo diferente. Porque tú eres diferente al resto de las naciones. Y porque estés donde estés, tú tienes que seguir siendo Israel. Realmente, hoy día, por eso digo, no es diferente. Esas tribus, esas 10 tribus, se han unido a Moab. Han adquirido sus costumbres, han adquirido sus enseñanzas, han adquirido una manera de vivir. Y de hecho muchos de los que dicen haber vuelto a la Torá de Yahweh siguen celebrando el día de Shabbat, no en el séptimo día ordenado por Yahweh, sino en el día de un calendario que nada tiene que ver con el calendario de Yahweh. Ellos abren y se llaman haber vuelto a la Torá, se llaman mesiánicos. Pero realmente ellos comienzan el año, no cuando dice Yahweh, que para que nos entendamos, el año escritural comienza en marzo, ¿sí? No en septiembre, es el mes de Abib, ¿sí? Y por tanto, y como consecuencia de ese desajuste de calendario, todas las citas con Yahweh, que son sus Moadei, sus festividades, para que se entienda, también están desfasadas. No se celebran en sus tiempos. Entonces tenemos una cita, entendemos que la Moadei de Yahweh no son una fiesta ni de Navidad, ni de folclore, son citas con Yahweh. Y esa cita él escribió en su calendario, mire, como cuando uno va al doctor, ¿no? Y le dice, usted tiene que venir el día 5 de diciembre a las 3 de la tarde. Es su cita. Pero como yo hago como a mí bien me parece, pues entonces llego el día 10
llego a las 9 de la mañana y pretendo que el doctor me vea. Y el doctor dice, lo siento, usted ya perdió su cita. Lo siento, pero ahora tendrá usted que sacar una nueva cita, porque usted no ha entendido que cuando yo le doy una fecha es porque tengo un calendario ajustado. Entonces, como no es como a mí me parezca, sino el orden establecido en su consulta, pues tendré que volver a sacar una cita y ver para cuándo me la puede dar. Entonces Yahweh está viendo el resultado que él ya sabía. El unirse a Moab significa que hacer lo que bien nos parece. Seguimos la corriente de una religión o de X religiones. O hemos salido a medias de una religión y nos hemos metido con un poquito de la otra religión, pero ahora decimos que somos toraítas y que hemos venido a las raíces hebreas. Pero no se confunda. Volverse a Yahweh y a su Torah es lo que Yahweh demanda de cada uno de nosotros. No es hacer como bien nos parece, no es acudir a la cita del médico cuando nosotros queremos, no es acudir a las citas de Yahweh cuando nosotros pensamos o creemos, o nos han dicho el hombre. Cuando Yahweh dijo el séptimo día descansó, en Bereshit, en Génesis, ¿usted recuerda que en aquel momento hubiera un calendario gregoriano? Un calendario que dijera lunes, martes, miércoles, jueves, o enero, febrero, marzo, abril. No. Yahweh crea y en el séptimo día descansa. Por ahí pueden buscar ustedes todas las justificaciones que quieran, como el no nombrar el nombre de Yahweh. Pero realmente, esto es una consecuencia, el que usted no guarde Shabbat en su día, el que usted celebre las Moadei en otros días, el que el cristianismo siga encerrado en su religión. Todo esto es consecuencia de haberse unido a Moab. Entonces el pueblo, ¿sí?, ha perdido el norte de la instrucción de Yahweh que dio a Moshe. Y dice la palabra que cuando no hay instrucción, el pueblo se desenfrena. En otras porciones dice el pueblo se pierde. Por eso hoy el mundo, ¿no?, está lleno de plagas, enfermedades, tantas cosas que antes ni veíamos. Hoy hay alergias a casi todo, somos alérgicos a casi todo, somos intolerantes a un montón de cosas, porque hemos desobedecido. Yo soy consciente que en los años que viví sin la instrucción de Yahweh, comí lo que Moab me ofrecía, lo que el mundo me ofrecía. Celebré fiestas paganas totalmente abominables a Yahweh. Nunca guardé un día de descanso ni de reposo en ninguna de las religiones por las que pasé. Primero en el catolicismo y después en el mundo cristiano, que se va a misa los domingos, como digo yo, pero después de salir del culto, ahora nos vamos al restaurante a comer. No tiene nada que ver. Y lo peor de todo esto, y de haber salido, de haberse
casado, de haberse relacionado con ese Moab, es que han olvidado que Yahweh, el que tiene nombre, es uno. No es dúo, no es trino, ¿sí? Porque todo lo demás lo ha inventado el hombre. Entonces es muy difícil cuando un pueblo se desenfrena, ya no quiere saber de la verdad. Y si no, vaya y dígale a alguien, ¿por qué habéis hecho de Yeshua no un Dios? Si Yahweh nada más es uno. ¿Por qué habéis sacado un tal Espíritu Santo como otra parte? Yahweh es uno. Y el Rúa es de Yahweh. Y nosotros tenemos que obedecer al único que Yahweh le ha permitido estar, nacer, para ser el puente entre él y los hombres. Y por cuanto él obedeció en todo al Padre, es que fue digno de hacer aquel sacrificio para que usted y yo pudiéramos llegar hasta el Padre. Pero si Yeshua, cuando fue tentado, que fue tentado como usted y como yo somos tentados, hubiera cedido a la tentación, no hubiera clasificado para ser Mashiach. ¿Entendemos? Es que todas estas cosas parece que hasta un niño de 2 años las pueden entender. Pero la religión ha ido grabando en nuestros discos duros todo lo contrario a lo que dijo Yahweh, todo lo contrario a la instrucción de Yahweh. El hombre ha creído al hombre, pero en cambio ha desechado la instrucción, el camino marcado por Yahweh, el creador de cielos y tierras. Entonces, en esa marabunta de un pueblo desobediente que se levanta, un Pinjas que dice, ya no puedo más con esto. ¿Cómo es posible que vosotros, conociendo la palabra de Yahweh, cómo es posible que hayáis llegado hasta este punto de no querer oír ni obedecer? Realmente el pueblo sin instrucción se desenfrena. La Torá no es ley. La Torá es un libro de instrucciones como ese instructivo que trae su lavadora, su frigorífico, pero que si usted no lo echa a andar en la manera que el instructivo le dice, aquello le va a reventar. Realmente la multitud de la cual salió también junto con el pueblo de Israel, salieron de Mirrayim, esa mezcla también tuvo influencias de unos con otros. Pero recordemos lo que Yahweh le dice al profeta, que aún hay 7.000 que no han doblado rodilla delante de Baales. Hemos leído el Tejilín 1. Y Pinjas no ha doblado rodilla delante de Baales. No se ha juntado con escarnecedores. Pero también sabemos que solo hay un pequeño remanente. No habla de millones de personas. La palabra siempre habla de un pequeño remanente que están oyendo la voz de su pastor, que están regresando
a Yahweh y a su Torá, que reconocen al Mashiach, Yeshua, no Jesús. Como el camino, verdad y vida para llegar al Padre. Pero Él no vino nunca a abolir la Torá, sino a enseñarnos cómo vivirla. Y también dice que Él dio a conocer el nombre del Padre. Por tanto, como dijo Shaul, cuando dice, imíteme a mí como yo imito a Yeshua. Si Yeshua obedeció en todo al Padre, si en ningún momento él tenía ninguna autorización ni autoridad para abolir la Torá, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir, eso ya pasó, eso ya es para los judíos, eso ya no es así, eso es asado? Cojas el libro de instrucción y ponga el cable amarillo donde tiene que ir, el cable blanco donde tiene que ir, el rojo donde tiene que ir. Y déjese de hacer experimentos, que le va a llevar por un camino ancho, pero que al final son caminos de muerte. Dice el profeta Jeremías en el 44, 25 y 26. Esto es lo que Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, dice. Ustedes y sus esposas expusieron sus intenciones con sus bocas y la llevaron a cabo con sus manos. Ustedes dijeron, nosotros de cierto cumpliremos nuestras promesas que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libación a ella. Sin duda ustedes en verdad cumplirán todos los puntos de sus promesas. Por lo tanto, oigan la palabra de Yahweh. Todos los Yahudín que viven en la tierra de Misrayim, yo juro por mi propio gran nombre, dice Yahweh, que ningún Yahudí pronunciará mi nombre de nuevo en la tierra de Misrayim cuando como vive Yahweh Elohim. Jurando como vive Yahweh Elohim. El no llamar a Yahweh por su nombre, esto es una sentencia. De parte de Yahweh. Por estar haciendo y viviendo y haciendo las cosas que no debían. Pero Yahweh no se llama eterno. Yahweh no tiene el nombre de un atributo. Los atributos son atributos. Y el nombre es nombre. Y ciertamente no solo los que están fuera de Eretz Israel han dejado de pronunciar el nombre de Yahweh, sino los que viven dentro. Porque también se contaminaron en Babilonia en el tiempo de su cautividad. Y dice Proverbios 26:2, como el revolotear del gorrión o la golondrina a su vuelo, la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. ¿Ve lo que le decía de el efecto? Siempre viene por una causa. Nada sucede porque es que ahora tenemos un padre caprichoso, antojadizo. No, Él nos ha dado una instrucción. La causa es que hemos pecado deliberadamente sabiendo la instrucción de Yahweh, y el efecto es que tenemos mortandad física y espiritual. Y por eso la gente, cuando uno le habla la emet, la verdad, lo único que se produce en ellos es una rebeldía. Es como que aquello burbujea como las bebidas gaseosas en ellos.
y dicen no, porque un día decidieron no buscar la emet, no buscar la verdad, decidieron seguir al hombre. Y ¿sabe lo peor? Es cuando vemos personas a nuestro alrededor que conocen la Torá perfectamente, pero siguen a los hombres por algún tipo de interés. Ya sea económico, ya sea personal, muchos motivos. Porque es un alto precio el que hay que pagar por seguir a Yahweh, escudriñar su Torá. Y cuando nos damos cuenta de que hemos estado errados en algo, hay que tener el valor suficiente para cambiarlo y decirle a aquellas personas que le enseñamos tal o cual cosa que no es así, que nos equivocamos, que disculpen, que perdonen, que no es así, que la palabra lo que dice es esto, esto y esto y esto. Esos efectos causados por ese pecado deliberadamente, todo ocurre siempre cuando, como Yahweh advierte, no hagan unión ni pacto con las mujeres de otros pueblos, porque ellas adoran a otros dioses y le levantan altares a la reina del cielo, le ofrecen tortas y ustedes pueden complacer a sus esposas y para complacerlas ejecutan las abominaciones que ellas hacen. ¿Por qué está usted poniendo un árbol de Navidad? ¿Por qué pone nacimientos? ¿Por qué sigue adorando a la reina del cielo? ¿Por qué sigue tentando a Yahweh como hicieron nuestros padres cuando caminaban en el desierto? ¿Acaso lo de que nadie puede burlar a Yahweh es para ti una frase aprendida, memorizada y que no te has detenido en pensar? Volvamos un poco a estos versos de Bemidbar, números 25:7, cuando Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Ajarón el Cohen, lo vio, se levantó de entre el medio de la multitud, tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos, el hombre de Israel y la mujer por su estómago. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Y si aún así eres de los que piensan, nosotros cómo vamos a hacer esto, pues Shaul lo aplicó, porque se trata de entender la enseñanza y aplicarla correctamente en cada tiempo. Shaul lo aplicó a su tiempo. Shaul, mal llamado Pablo. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 5:1, dice: de hecho he tenido reporte de que hay pecados sexuales entre ustedes, o sea, ya andamos por el mismo camino. Y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos, o sea, un pecado que estaba siendo mal visto hasta por los que ni creían. Un hombre está viviendo con su madrastra. ¿Y ustedes se mantienen orgullosos?, pregunta. ¿No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Porque yo mismo, aunque esté ausente físicamente, estoy presente en el Rúa. Ya he juzgado al hombre que ha hecho esto como si estuviera presente. En el nombre del Adón Yeshua, cuando se reúnen conmigo presente en el Rúa, y el poder del Adón Yeshua con nosotros, entreguen a tal persona a Hasatán.
para que su vieja naturaleza sea destruida y su rúa sea salvo en el día del Adón. La jactancia de ustedes no es buena. No han oído el dicho, solo se necesita un poco de james para leudar toda la masa. Un poquito de levadura leva toda la masa. Despójense del viejo james para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de pesa ya fue sacrificado. Mientras que sigamos teniendo nuestros ositos, porque, ay, ¿esto qué importancia tiene? Uy, y aquello, ¿qué más da? Y empezamos a llamar pecado a lo que nos parece, y dejamos de llamar pecado a lo que Yahweh aborrece. Es que nuestra masa contaminada va teniendo ese efecto de leudado y se va haciendo cada vez más grande. Quiero recordarles que pecado es toda transgresión a la Torá. Y realmente, cuando pecamos, estamos pisoteando la sangre derramada por el Hijo de Yahweh, Yeshua HaMashiach. Y para los que adoran a Shaul en vez de a Yahweh, igual que adoran a Yeshua igual en vez de a Yahweh, el Shaliach, Shaul, repito, el mal llamado Pablo, pues no está de acuerdo. Dice en 1 Corintios 5:9, en mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practican inmoralidad sexual. Hoy es un pecado a la orden del día, que nos han metido con calzador, lo han hecho leyes tolerantes y ahora ya hemos quedado atrás, los que sí hemos decidido obedecer a Yahweh. No quise decir los inmorales sexuales fuera de su comunidad, o avaros, o ladrones, o los adoradores de ídolos, porque si así fuera tendríamos que irnos de este mundo. Ahí está. No, lo que escribí fue que no se asociaran con nadie, supuestamente llamado hermano, que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Ay, pero ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿No sabe usted que tiene un día el pueblo de Yahweh juzgará a las naciones? Si no somos capaces, dijo Shaul, de juzgar algo pequeño, ¿cómo vamos a ser capaces de juzgar a naciones? Dice el 5:12, pues, ¿qué asunto es el mío el juzgar a los de afuera? ¿No son los que forman parte de la asamblea los que debían estar juzgando? Yahweh juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad de entre ustedes. No permita que en su congregación esté el pecador viviendo a sus anchas y a sus panchas. Pero en el cristianismo hay una frase, bueno, del día a día. Ay, a mí no me juzgues. Y esto es, vaya, frase santo devoción del personal. Pero Shaul enseña que juzguemos a los de adentro, no a los de fuera, los que no conocen Torah, los que no han leído en la vida una palabra de la escrita y dada a Moshe.
Porque Shaul mismo enseña que es a los de adentro, a los que hay que juzgar. Es para ellos que deben levantarse Pinjas en integridad, en obediencia y fidelidad a Yahweh y a su Torah. ¿Para qué? Para que acaben con la mortandad física y espiritual. Para que terminen con aquellas plagas entre el pueblo de Yahweh, Israel. Ahora bien, como dijo Shaul, si usted no es Israel, nada tengo que juzgar a usted. Yahweh ya lo hará. Pero si usted cree que es contado entre los salvos, que esa es una palabra muy manoseada, es porque será consciente que es parte de Israel, ¿no? Y entonces sí, nunca vas a dejar de oír de mi boca y de muchos Pinjas que hablamos conforme a la Torah de Yahweh, lo que Yahweh ha dicho. ¿Por qué? Porque hay una porción del profeta que dice que si nosotros no exponemos la palabra de Yahweh, que si no advertimos al pecador de lo que dice Yahweh acerca de él, de su pecado, el Yahweh va a demandar la sangre de nuestras manos. Y yo no quiero que Yahweh demande sangre de mis manos. Y muchos que siguen actuando como Pinjas tampoco querrán que nadie demande sangre de sus manos. Yahweh dijo a Moshe, números 25, 11 al 13, Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Por lo tanto di, yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Yohanan 2.17, Juan 2.17 dice, sus talmidín se recordaron después que el Tanás dice, el celo por tu causa me devorará. Y si como el Nebí, el profeta, Yirmeyah, te sientes por causa de este celo, yo te animo a que sigas adelante. Misrayimín, o personas en el mundo, hay muchas. Pero hablamos para los que el Ruach Emet está trayendo de vuelta a casa. ¿Después de cuándo? De reconocer la voz del único pastor. No se trata de que ahora usted vaya atravesando la lanza a cualquiera, sino que realmente todo ha de ser aplicable como Jesús enseñó en nuestro día a día. No dejes que tus hijos y tus hjas se unan con Moab. No dejes que esa enseñanza que tú estás sembrando en su corazón, en su vida, venga a ser destruida por una unión que Yahweh aborrece. Yahweh aprobó la actuación de Pinjas. Realmente él hizo lo que ya tenían que haber hecho otros antes de dar lugar
a que Pinjas hiciera justicia. La espiritualidad, mi hermano, no es un mero concepto de vida, sino que el conocer a Yahweh, el andar en su Torá, eso es vida. Tenemos que andar con cuidado de quienes nos rodeamos, como dice Tejilín 1. Dice en el libro de Devarim, Deuteronomio 30, 15 al 16, mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Yahweh, tu Elohim, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mitzvot, mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y Yahweh, tu Elohim, te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Realmente Yahweh siempre nos pone entre la vida y la muerte. El pueblo fue advertido siempre, siempre, siempre. La Torá está ahí, al alcance de todos. Léala, escudriñela, porque Yahweh es justo y nunca le va a dar condenación si usted no supiera. Entonces Él siempre da oportunidad a todo el mundo. Se oiga o no se oiga. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, dice Tejilín 37, 27. Esta es la enseñanza que nos debe de dejar Pinjas. Ser íntegros delante de Yahweh. Obedecer a Yahweh, no a los hombres. Y en esa integridad es que vamos a tener celo por la casa de Yahweh, celo por las cosas de Yahweh. Y no vamos a estar dispuestos ni a oír otra cosa que lo que ha salido, que sea diferente a lo que ha salido de la boca de Yahweh, que es su Torá. Déjese de fábulas y cuentos de viejas, como dicen la Brija de allá, mal llamada Nuevo Testamento. Déjese de creer en fábulas y deje de caminar por el camino ancho. Porque seguramente, si usted sigue en él, si usted se aferra a su religión, desechando al Creador de cielos y tierra, es que el final de su caminar será de muerte. Y Yahweh nos está dando la oportunidad, nos está poniendo hoy delante de la vida y la muerte para que escojamos la vida. Que Yahweh te guarde y te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajen. Que el Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Baruch atah Yahweh, por su palabra, Emet, la única palabra de verdad en la cual podemos confiar y vivir. Gracias en este día damos a Yahweh por esta Torá, por este tiempo y por esta oportunidad de poder haber escogido entre la vida y la muerte. Y gracias, Padre, porque solamente es la verdad, tu palabra, tu Torá, la que nos guarda. Baruch Hashem Yahweh, y hasta que nos volvamos a ver en el próximo Shabbat, Shabbat Shalom. Amén.
Simone Yisro Elohim